Medina y el día de hoy me acompañan dos invitados súper especiales. Se trata de Ingrid Mendoza y... bueno, él es Draco. También nos acompaña Draco, está aquí de colado. Y el motivo de que estén acompañándome aquí el día de hoy es porque tenemos para ustedes una plática, un pequeño debate, un debate filosófico, sí. sobre un tema que nos pareció muy importante tocar y es un tema un poquito controversial, claramente. Pero al final de cuentas es importante. Y este es un tema de... Amiguitos, hoy vamos a hablar de religión. Sí, es un tema un poquito así como que controversial, pero sí consideramos importante platicarlo, hablar como que sobre nuestras experiencias, nuestras opiniones, y cabe aclarar que todo lo mencionado aquí es nuestra opinión personal. Ahora sí que lo que nosotras pensamos, lo que nosotras creemos, y ya. También nos gustaría pedirles que cualquier cosa que no les parezca, o a lo mejor que dicen, tú estás loca, eso no pasó así, que nos lo comenten, que nos lo compartan, refútennos ahí, sobre todo también para conocer un poquito más sobre sus experiencias, sobre sus opiniones, y pues también enriquecer nuestra opinión, ¿no? Claro. Importantísimo. Entonces, ¿les parece si empezamos? ¡Empecemos! Bueno, pues tenemos preparadas algunas preguntillas como para guiar la plática del día de hoy, que no es así nada más como que estas dos locas hablando y ya, sino empezar a guiar la conversación, ¿vale? Ok. Y la primera pregunta dice, ¿la religión es necesaria? Tú primero. Ok. Bueno, justamente como les dice Dorel y como es un debate filosófico, pues citamos unos cuantos filósofos. Autores, ajá. Claro. Entonces, hoy, bueno, en este momento con esta pregunta les voy a hablar de San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona dice que Dios no puede crear algo malo. Entonces, el mal es la ausencia del bien. Por lo que cuando nosotros actuamos, cuando hacemos cosas malas, entre comillas, como dice él, malas, nosotros lo hacemos porque pensamos que obramos bien. Entonces, yo creo sentido. Es que mira, creo que esta es alguna forma de como que de justificar, ¿sabes? Okay. Como que justificar malos actos, porque al decir que hacemos cosas malas porque pensamos que estaba bien, creo que muchas veces hay actos que simplemente no están justificados. Entonces para mí el decir esto es una forma de justificar actos malos. Así como en muchas religiones se habla de que Dios te perdona todo, creo que como que esto podría ir de la mano. Entonces una justifica la otra y eso es algo que genuinamente no me gusta. Ok, me parece muy, muy importante lo que estás mencionando, sobre todo por el hecho de que sí, muchas veces pensamos que, bueno, Dios es un ser todopoderoso que todo me perdona, entonces pues no pasa nada, lo que sea que haga, diga, pues me lo va a perdonar. Entonces creo que esta es una, no falsa idea, pero una visión, pues desde una perspectiva, desde un lado, pues, y mucha gente sí lo ve así, genuinamente, así como tú dices, el filósofo San Agustín de Hipona en su momento así lo veía y él lo veía pues como la verdad, ¿no? Y bueno, ahora sí como que dando mi opinión al respecto, la pregunta, creo yo que la religión sí es importante, indiscutiblemente para mí es muy importante, porque creo yo que todos los seres humanos tenemos esferas en nuestra vida. Está nuestra esfera familiar, nuestra esfera académica, nuestra esfera social, todos tenemos diferentes esferas. Y una de estas esferas es la esfera espiritual, que es una parte súper importante. Y bueno, de hecho ya que estamos acá citando filósofos y toda la cosa, a mí me gustaría platicarles un poquito sobre lo que opinaba Kant. Si no lo han leído, si no conocen un poquito de la obra de Kant, les recomiendo que lo lean, que lo busquen. Está muy interesante, que yo creo que igual sí lo han hecho, pero pues ahí les dejo. Kant lo que decía es que para tener una vida completa, una vida satisfactoria, era muy necesario fortalecer la parte espiritual. Y él no hablaba específicamente de religión, él de hecho en ningún momento, bueno, que yo recuerde, corrígeme si estoy mal, pero que yo recuerde en ningún momento mencionó Dios, en ningún momento mencionó, no sé, cristianismo, catolicismo. No, él lo que hablaba era la parte espiritual, él hablaba sobre todo de la parte espiritual. Y él decía que por naturaleza el ser humano, este es un elemento esencial, es decir, constituye parte de lo que somos, nuestra espiritualidad, y que también es importante fortalecerla, no nada más decir, ¿sabes qué?
yo estoy súper bien con mi familia, con mis amigos, mi parte social, pero el espiritual también es importante fortalecerla. Y creo yo que muchas veces hace falta también como creer en algo, ¿no? O sea, a veces también hace falta creer en algo porque a veces la ciencia falla. No sé si te ha pasado que te dan un diagnóstico, por ejemplo, en el área de la salud, que ya es determinante, que ya es terminal, por ejemplo, y a veces simplemente no te queda más que aferrarte a algo porque si no te vienes abajo. Entonces creo yo que sí es muy importante. Sí, de hecho, justo te iba a decir, abordando la pregunta, yo tuve justamente una plática con un amigo y justo lo que tú dices, yo le decía que muchas veces ya no tenemos a qué más aferrarnos, ya no hay nada más que nos pueda dar, entonces necesitamos como algo que esté más arriba, algo que nos dé una última esperanza, ¿sabes? Entonces creo que para muchas personas hacen como tú y yo lo hacemos con el arte, con la música, se toman, o sea, toman como su fe con Dios, con su religión y se guían de esto y es como su soporte. Entonces yo creo que cuando no lo haces con un fanatismo, creo que está perfecto, como poder apoyarte de algo, es un sistema de apoyo y al final de cuentas todos necesitamos uno. Sí, de hecho algo que mencionaste que me llamó bastante la atención justamente es esta parte de la esperanza. Como les digo, regresándome un poquito a lo que decía Kant también, él decía que una persona que no tiene su espiritualidad bien fortalecida, carece de esperanza, carece de una razón, vaya. Entonces, y que él decía también que no se puede sentir satisfecho por completo. Entonces creo yo que sí es importante y sobre todo pues el tener algo al que aferrarse, no necesariamente religión, pero sí es importante tener este sistema completo para nosotros sentirnos, vaya, pues completos, así como lo mencionaba él. Ahora sí, como dicen, o sea, ahora sí fuera de broma, como dicen, la esperanza es lo último que muere. Literalmente. Sí. Pero bueno, ¿les parece si pasamos a la siguiente pregunta? Vamos a la siguiente. Ok. Draco, ¿tú qué opinas? Interesante. Sí, dice que está súper interesante la plática. Okay. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿la fe deforma el modo de ver la realidad? Dios, esa es una pregunta difícil. Dime, Doreli, ¿la fe deforma? ¿Cómo? ¿La fe deforma el modo de la realidad? El modo de ver la realidad. El modo de ver la realidad. Ok. Dios, esta es una pregunta pues sí complicada, pero pienso yo que sí. No me vayan a linchar, déjenme les cuento. ¡Aguanten! Creo yo que sí, la fe definitivamente deforma la forma de ver la realidad. Siento yo que todas las partes, tanto religión como educación, como incluso vínculos que tenemos entre nosotros los seres humanos, forman un tipo de filtro, vaya. Y de esta forma, con este filtro, sí, así como los de Instagram, tú puedes ver las formas de un poquito diferente. Y a lo mejor sí se asimila mucho a la realidad. Tú tienes un mismo objeto de estudio, pero esto va a depender dependiendo de tu contexto. Va a variar dependiendo de tu contexto social, a lo que te has estado exponiendo toda tu vida, a lo que has estado conociendo toda tu vida, va a ser diferente. Entonces, yo les tengo una pregunta antes de responder esta. ¿Qué es la realidad? ¿Qué rayos es la realidad? No, Doreli, pero es que ese tema ya está para otro debate. Bueno, en el siguiente video platicamos eso. Pero sí, justamente lo que para mí es algo que yo puedo ver, algo que yo tengo materializado, seguramente tú lo ves de otra forma completamente diferente a como la veo yo. Y esto ya no depende únicamente de religión, esto ya es, pues ahora sí que de todo, ya se basa en tus conocimientos, se basa en lo que has vivido tú a lo largo de tu vida y sí funciona como un filtro. Entonces al final de cuentas creo yo, por supuesto que lo deforma, por supuesto que lo cambia y por supuesto que lo transmuta para convertirlo en algo completamente diferente a lo que a lo mejor tú vas a conocer de lo que conozco yo. Pero eso no quiere decir que sea erróneo y mucho menos significa que esté mal o no. Simplemente significa que sí altera la forma de ver la realidad y de pronto puede ser un poquito diferente. Oye, pues justamente voy a tocar otro tema delicado, pero ya que lo comentas, tuve una conversación donde hablamos del libre albedrío. Ay, nunca me sale esa palabra. Albedrío. Eso. Albedrío. Sí, ven, nos complementamos. Y donde decíamos que justamente lo que dice Doreli, ¿hasta qué punto realmente creemos lo que
¡Wow! No. Porque realmente nosotros somos esponjitas. Al ser seres sociales somos esponjitas, entonces agarramos un poquito de acá, un poquito de allá. Entonces, como dice Doreli, como estamos conformados por esferas, entonces tenemos de todo un poco. Entonces, ¿hasta qué punto realmente creemos nosotros por nuestra cuenta propia? Y realmente, como les digo, voy a parecer grabadora, pero al ser seres sociales no está nada, o sea, no está mal creer algo porque tú lo escuchaste y te gustó y dices, ok, yo también, va. Pero sí hay que tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, realmente que lo creemos por esa situación. Y, o sea, no tiene nada de malo, pero que lo creemos por eso. Y justamente esto lo relaciono mucho con las 5 vías. ¿Sabes? Oh, sí, las 5 vías. Eso sonó bien así como, Sí. sí, Que es que justamente- estuvimos estudiando en filosofía, entonces sí. algo se nos Algo se nos pegó. Saludos, profe. Puede estar orgulloso. Las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que básicamente se los voy a explicar, que son 5 puntos. No se los voy a mencionar, Porque no me acuerdo. pero básicamente habla de que todo pasa por Dios, y nosotros tenemos una razón por Dios, la que eligió Dios. Entonces, Ok. sí. ¿Qué opinas? Ay. Dios, bueno, es que yo creo que este es un tema un poquito, como dices tú, delicado, complicado, porque hasta cierto punto incluso se contradice en el momento en el que hablamos de, bueno, para ponerlos en contexto antes de hacerme bolas con mis propios pensamientos, una de las 5 vías, por ejemplo, es la vía del movimiento, que hablaba de que todo lo que existe tiene algo que lo mueve, una fuerza motora, vaya, y que existe esta pues fuerza motora que es como el principio de todas las cosas, que es Dios. Es decir, cuando ya no hay nada detrás de este objeto, está Dios. Y yo me quedo pensando, ¿y si todo tiene una fuerza motora? ¿Y si esta ley del movimiento es real? Entonces, ¿qué mueve a Dios? ¿Saben? Es como todos estos cuestionamientos que a veces suelen surgir. Yo creo que en la era de este señorcito de Aquino, era un poquito más difícil cuestionarse esto, y de hecho él fue un filósofo que cuestionó también a la iglesia, pero sobre todo que trató de demostrar la existencia de Dios. Sin embargo, pues sí, yo creo que está un poquito como contrapuesto, que de pronto hay como algunas irregularidades y no estoy del todo de acuerdo, pero tú dinos, ¿qué opinas? Mira, yo lo que te quería comentar con las 5 vías, creo que para mí algo me parece ya como un poco extremo. O sea, creo que el creer que todo es por Dios, por Dios, así sonó, que todo es por Dios, creo que ya es como de exagerado desde mi punto de vista. Ya saben, todos tenemos puntos de vista, el mío está bien, el suyo está bien, no me ponen. Pero sí, para mí me parece ya un poco exagerado y me parece ignorar todo lo que hay detrás, todo. Entonces, me quedo con ese sentimiento, Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, ¿les parece si pasamos a la siguiente pregunta? Adelante. La siguiente pregunta dice, ¿no basta con creer que Dios existe y obrar bien? ¿Por qué tener una religión? Complicarse con la obligación de cumplir sus ritos y ceremonias. ¿Qué? Dios. A ver, Doreli, explícales, por favor, la pregunta un poquito Ok, más. sí, porque siento que suena así como muy controversial, así como que silencio incómodo. Bueno, la pregunta se referencia a que si no basta con ya tener un Dios, es decir, existe esta deidad, este ser supremo que es el que perdona los pecados, el que dice lo que está bien y lo que está mal, y si ya no es suficiente, que por qué necesitamos una institución como lo es la iglesia, vaya, para llevarlo a cabo. Es decir, ¿por qué necesitamos nuestros ritos, nuestras ceremonias? Porque es forzoso, por ejemplo, para la religión, no sé, católica, cristiana, ir a misa todos los domingos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? Ok, yo justamente le decía a Doreli que yo en el proceso que tuve de saber en qué creía, en qué pensaba, como en conocer mis pensamientos propios, en algún momento creí solo en Dios y la iglesia la dejé aparte. Independientemente de cualquier religión, la iglesia la dejé aparte. ¿Pero por qué? Porque creo que
Dios no debería de necesitar un representante. Es decir, creo que muchas veces, y es el problema de muchas instituciones, las personas, no tanto como la organización, sino las personas, que algunas personas abusan de la institución en la que están y en vez de hacer para, o sea, como cumplir su rol para el que está destinado la institución, se aprovechan de esto y muchas veces nos perjudican e incluso obran mal, ¿no? Hablando de obrar, obran mal. Sí, exactamente. Justamente yo creo que también es importante tomar en cuenta que una cosa es la institución como tal, o sea, una cosa es la iglesia, otra cosa súper diferente es lo que es este ser como tal. Y creo yo que, como todo, la Biblia, por ejemplo, fue un libro creado por hombres, es decir, fue algo escrito por hombres. Y creo yo que también es súper importante tomar en cuenta que a lo mejor, suponiendo que este ser existe, suponiendo que Dios existe, posiblemente nosotros tenemos otra versión o tenemos otra cosmovisión en general de nuestra vida con base en algo que ni siquiera existe, con base en algo que ni siquiera es real. Y digo, bueno, ¿cómo saberlo, no? Pero hablando un poquito más sobre la institución como tal, hablando un poquito más sobre la iglesia, ustedes no me van a dejar mentir, yo creo que ustedes saben mucho más que yo, que en la época, por ejemplo, de la Santa Inquisición, en el que fue un tema súper controversial, en el que la iglesia, por ejemplo, era quien tenía, pues ahora sí que el control antes de que llegáramos a la separación iglesia-estado, en este momento en el que básicamente funcionaban como uno mismo, y era la iglesia la que estaba encargada, por ejemplo, de... Sí, ya somos uno mismo. Era la iglesia la encargada de situaciones como el registro civil, sobre todo, cuando era la iglesia la encargada de absolutamente todos estos procesos que ahora hacemos de manera, pues que a los que tenemos derecho como ciudadanos, pero que ahora lo hacemos en otras instituciones, antes se hacía con la iglesia y era uno mismo, básicamente. Y por ejemplo, mandaban a la hoguera personas a las que consideraban que hacían hechicería, o mandaban a la hoguera personas a las que ni siquiera opinaban lo mismo, a científicos. Hubieron muchísimos científicos a los que mandaron a la hoguera por pensar de manera diferente o por cuestionar lo que decía su religión. Entonces creo yo que es como algo muy absolutista el pensar que la religión o que la iglesia más bien como institución es un todo y que tiene la verdad absoluta, porque realmente no, ni siquiera yo la tengo. O sea, al final de cuentas creo que se trata más bien de buscar lo que te hace sentir mejor a ti, como lo decía Kant, el buscar lo que es para ti más importante y con lo que tú te sientes cómodo y con lo que tú crees y que se adecue a eso. Y creo yo que la iglesia como institución, como muchas otras instituciones ya, el gobierno, incluso el sistema educativo actualmente, creo yo que se basa en un sistema de creencias que es bien difícil penetrar, bien difícil, y sobre todo es muy difícil romper, porque está muy sistematizado y ya está estructurado de una forma en la que ya hay un punto A, punto B, punto C, y las cosas son así, y en caso de que tú pienses lo contrario, estás mal. ¿Por qué? Porque yo estoy bien y tú estás mal. Y creo yo que no va por ahí. Creo yo que sería importante cuestionar también a la iglesia como institución, y un poquito fuera ya de la religión, más bien como cuestionando, y a lo que va la pregunta, sino a la religión como tal, a la iglesia sobre todo. Es importante darnos cuenta hasta qué punto permitimos que la iglesia tome las decisiones, porque bueno, finalmente una de las cosas que estábamos platicando es que la moral en general muchas veces se ve influenciada por lo que opina pues la iglesia. Entonces creo yo que ese es un tema también muy importante, ¿no crees? Creo. No, definitivamente de acuerdo. Sí, creo yo sí es muy importante pues hacer este énfasis, ¿no? Sobre todo separarlo, ¿no? O sea, no es lo mismo, ya se acomodó. Que claro, no es lo mismo la iglesia, no es lo mismo Dios, no es lo mismo como institución. Y pues bueno, en el momento en el que llegamos a la separación iglesia-estado, pues es un punto clave en la historia de los mexicanos, sí, sobre todo. Y pues creo yo que también significó una forma de hacer ver las cosas un poquito diferentes y también de llevar nuestra vida de manera diferente. Entonces, yo creo que... Sí, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Y bueno, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Me parece perfecto. La siguiente pregunta también es una pregunta un poquito complicada y dice: ¿en qué momento de nuestra vida comenzamos a creer en un Dios? Adelante. No, tú. ¿Segura? Sí, adelante. Bueno, yo creo que también las creencias religiosas, el creer en un Dios, nace a partir de la necesidad del hombre de justificarlo todo. Literal. Sí, o sea, tendemos mucho a hacer eso, a
es que pasó esto, es que tiene que tener una razón y siempre tenemos que encontrarle algo, por más absurda que sea. No estoy diciendo que Dios lo sea, que cualquier creencia lo sea, pero en torno a esta tendencia que tenemos de hallarle un sentido a todo, creo que muchas veces hasta le encontramos como lo absurdo, ¿no? Sí, Pero justamente. tenemos que encontrar una razón, porque tenemos Sí, como que esa siempre. necesidad. Entonces, también estas creencias nacen desde que el hombre empezó a picar piedra y estaba haciendo su fogatita y le empezó a llover y ¿qué pasó? Entonces, Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, creo que a mí algo de lo que me gusta hablar mucho es sobre condicionamiento social. Creo yo que todo esto, todo lo que creemos al fin de cuentas es condicionamiento social. Y no me malentiendan, no está mal, porque mucha gente es así como de, no, es que nos condicionan para hacer lo que el gobierno y la iglesia quiera. Y no creo que funcione tan así, no creo que funcione tan así. Yo creo que más bien se trata como de algo que vamos aprendiendo desde que estamos niños. Justamente me gustaría platicarles una experiencia. Hubo hace un tiempo, yo le pregunté a uno de mis compañeros que estaba próximo a hacer su confirmación, oye, ¿por qué estás haciendo tu confirmación? ¿Lo haces porque realmente tú la quieres hacer, porque tú lo crees, porque es algo que tú sientes o es algo que te han enseñado desde que estabas pequeño? Y no me malentiendan, no se lo pregunté con afán de replantearle su vida, ni mucho menos. Yo lo que estaba buscando era pues básicamente por curiosidad, saber de dónde viene esto, de dónde viene, si somos tan chiquitos, ya nos llevan a la iglesia, ya creemos que hay que ir a misa todos los domingos, ya creemos que es importante respetar a un ser supremo y todas estas cosas. Y creo yo que es algo, sobre todo por ejemplo la cultura mexicana que tenemos muy arraigado, la religión sobre todo, sí suele pasar mucho que desde que estamos muy pequeñitos nos enseñan. Pero bueno, vaya, creo que esto se ha dado desde las culturas prehispánicas. Estábamos hablando desde que los mayas ya tenían incluso sus dioses, eran politeístas en su momento. En este momento pues ya elegimos creer en un solo dios. O hay religiones que no. Pero yo creo que se trata más bien como de algo que se da pues para creer en algo y como dices tú para justificarlo. Como antes mencionas tú era pues sobre todo pues para justificar lluvias, para justificar fuego, para justificarlo todo. Actualmente ya tenemos ciencia, ya tenemos, bueno antes también, pero tenemos más acercamiento a la ciencia y creo que esto ha logrado que nosotros pues veamos las cosas desde una perspectiva un poquito más diferente, ¿no? Un poquito más, no sé, acertada o de pronto a lo mejor más informada, creo yo que sería la palabra. Pero esto no significa que no sea, pues ahora sí que correcto o incorrecto, simplemente significa que es una perspectiva diferente y al final de cuentas creo yo que sí, es algo que nos enseñan desde que estamos muy chiquitos y al final es como esta pregunta que dice, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos lo que creemos? Pues porque me han enseñado a creerlo. Esa es la respuesta. ¡Go! Sí. Terminaste muy fuerte. Sí, porque creo lo que creo porque es lo que me han enseñado a creer. Es lo que pienso yo. Ok. Pero ¿Sí, bueno. Sí. Okay, Siguiente pregunta. Adelante. Ok. Esta me gusta mucho, ¿eh? ¿Qué diferencia hay entre la fe y la superstición? ¿Quieres empezar? Ay, no, empieza tú. Ok. Ok. Investigué un poquito en cuanto a definiciones y a lo que entendí, igual me corrigen si estoy mal, pero a lo que entendí, la Real Academia Española, que muchas veces nos basamos en eso, en esa institución, ya que tanto estamos diciendo la palabra institución, dice que la fe es lo que, no solo que lo crees, sino que estás 100% seguro de ello. Entonces, y dice que la superstición es simplemente algo en lo que crees. ¿Se me va entendiendo? Sí. Ok. Pero también dice que la fe la superstición es fuera de lo religioso. Perdón. La superstición es fuera de lo religioso. Entonces eso fue lo que me causó un poquito de controversia. Ahora me voy a apoyar otra vez de Hipona, que dice que la fe es interior. Entonces creo que lo único con lo que no estoy de acuerdo es que la fe sea meramente religiosa. Creo que la fe es algo que va otra vez con nuestra espiritualidad, que va con algo en lo que creemos firmemente y estamos seguros.
Y creo que la única diferencia con la superstición es algo con lo que creemos, pero a lo mejor sentimos que no podemos comprobar de alguna manera o algo así. Pero a ver, Doreli, tú me hiciste una pregunta y la voy a lanzar. ¿Cuál es la diferencia en que... Bueno, no, de hecho yo la hice. Yo la hice. ¿Cuál es la diferencia entre que yo crea que el agua bendita me va a proteger, que eso es fe, a lo que tenemos como concepto social, eso es fe, y que yo crea que tocar madera porque para no tener mala suerte es superstición? ¿Por qué una es superstición y por qué otra es fe? Es que básicamente es lo mismo, sí, no, o sea, yo creo que sobre todo llamamos fe a esta forma que tenemos de sentirnos identificados con algo, que es como algo más concreto, vaya, algo más formado, que ya es, por ejemplo, en este caso, algo que viene de generaciones atrás. Digo, las supersticiones también, mi abuelita también pensaba lo de tocar madera, entonces... Yo hasta hace poco dejé, bueno, creo que todavía lo hago, no sé, pero yo... No, yo también, Yo sé que es que va a pasar esto, no quiero que pase, Toco madera. Sí, no, entonces creo yo que, bueno, la diferencia no está así como que tan clara. De hecho, hay una línea muy delgadita y como mencionabas tú lo que decía la Real Academia Española, pues es que esta línea es muy delgada. Simplemente es que la fe es algo como más, vaya, construido, por así decirlo, algo más estructurado que lo que es la superstición. Sin embargo, creo yo que tanto la fe como la superstición es confiar a ciegas en algo en lo que no tenemos pruebas. Así de fácil, confiar, creer en algo de lo que no tenemos pruebas. Y eso es la fe, al final de cuentas, es decir, ¿sabes qué? Mira, yo no tengo pruebas, no puedo tocarlo, no puedo sentirlo, no puedo verlo. Sin embargo, sé que existe, sin embargo, yo confío, yo tengo fe en que esto existe o en que las cosas son así. Y creo yo que esa es como la ligera diferencia, ¿no? En que la superstición, pues al final de cuentas, es como algo como con respecto a, no lo sé, algo un poco más sencillo o algo menos estructurado que lo que es la fe. Sin embargo, creo yo que van súper de la mano. Sí. No me vayan a funar por decir que van de la mano. Estoy completamente de acuerdo. Pero sí, creo que van muy de la mano. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Creo que muchas veces como que tenemos la idea de que, ay, es que eres supersticioso, como, ay, es que estás loco de alguna manera, Sí, ¿sabes? claro. Y cuando realmente por definición, pues como ya les comenté, no tiene nada que ver. No, Entonces creo que ese también es uno de los, grandes problemas. ¡Ay, Draquito! Oye, Draco, vamos a la última pregunta. Dice que sí. Ok. A mí me dijo que sí. Ok, yo le creo. Bueno, la última pregunta dice... Esta también está muy buena. Ay, yo creo que es mi favorita. Dice, ¿puede la ciencia realmente probar o refutar la existencia? Ay, me dijo. ¿Puede la ciencia realmente probar o refutar la existencia de Dios? ¿O se trata de un asunto que va más allá de lo que la ciencia puede abordar? Adelante. No. ¡Ay! Oigan, ¿se dan cuenta que no me todas? Ok, ahora no les voy a traer un filósofo como tal, pero les voy a hablar de Einstein. ¡Guau! ¡Nos fuimos fuerte! Ok, se me hizo muy interesante esta frase y esta sí se las voy a leer porque la verdad quiero leérselas tal cual como la encontré. Si existe un Dios que creó el universo y todas sus leyes de la física, o sea, que Dios creó todas las leyes de la física, lo leí mal. ¿Cumplirá Dios sus propias leyes? ¿O puede Dios quebrantar sus propias leyes? Como viajar más rápido que la velocidad de la luz y por tanto ser capaz de estar en dos sitios diferentes al mismo tiempo. Le impactó. Me impactó. Le impactó. Ay, tronquito. ¿Qué opinas? Está potente. Ay, Wow. Creo que muchas veces entre personas creyentes y no creyentes se tiene este debate de que no, pero es que la ciencia, no, pero es que pasó esto y es que esto y no. Y realmente me impactó mucho leer esta frase porque creo que ahora más que argumento les tengo un cuestionamiento tanto como a ustedes como a ti, pequeña. Si Dios creó todo y creó las leyes, entonces Él también debería de cumplirlas. ¿O será que Él no las cumple porque
como que en este orden jerárquico está más arriba. No sé, la verdad yo genuinamente tengo esta pregunta y espero que a lo mejor alguien me la pueda contestar, a ver qué opinan. Y oigan, sí, si llegaron hasta este punto del video, porque ya llevamos un buen ratito aquí, si llegaron hasta este punto del video, comenten qué opinan. Sí. Y comenten, no sé, alguna opinión o lo que sea, y les damos un chicle. Sí, mándennos mensaje de que, bueno, o sea, comenten y les mandamos mensaje y les damos su chicle. Su chicle. Sí. No, pero entonces yo creo que hasta aquí llega mi última participación, más que nada con esta pregunta, ¿por qué pasa esto? Y pues, vas, Aureli. ¿Yo mejor? Draco va a hablar por mí. Oh, sí a todo. Claro que sí. Bueno, creo yo que la ciencia y la religión no es algo que tiene que estar peleado. Una de las cosas que más me han gustado, que más le admiro sobre todo a uno de mis profesores que llegué a tener en algún punto de mi vida, fue un profesor de biología. Una vez estaba en primero de secundaria, yo entré al salón de clases a tomar mi clase de biología y estaba este profesor y llega y el primer día nos dice: yo aquí no les voy a cuestionar lo que ustedes creen, yo no les voy a cuestionar si son católicos, si son cristianos, si son ateos, si son lo que sean, yo no se los voy a cuestionar, ni tampoco estamos aquí para hablar de religión, aquí estamos para hablar de ciencia y son cosas que no son mutuamente excluyentes. Son cosas que no son mutuamente excluyentes. Al final de cuentas, creo yo que la ciencia no está peleada con la religión, pero sí hay cosas que la ciencia simplemente no puede explicar. ¿Por qué? Porque no hemos llegado hasta ese punto de entendimiento. Porque, a ver, estamos hablando de que el ser humano tiene en la Tierra relativamente poquito tiempo comparado con el tiempo que la Tierra tiene existiendo. Bueno, de lo que se tiene registro, vaya. Entonces, ¿cuál es el porcentaje o cuál es la cantidad de cosas que conocemos incluso sobre nuestro mundo, de cosas que conocemos sobre nosotros mismos? Digo yo, no hemos logrado explicar al 100% cómo funciona nuestro sistema nervioso, cómo rayos vamos a explicar cómo funciona nuestro mundo y muchísimo más aún, cómo vamos a explicar cómo funciona nuestro universo. No, hombre. Es una locura. Entonces creo yo que muchas veces lo que pasa es que intentamos justificar o intentamos llenar estos vacíos que la ciencia aún no ha alcanzado a llenar con la religión y viceversa. Creo que es importante que identifiquemos que tanto la religión como la ciencia aún no han llegado al punto o aún no hemos llegado a ese nivel de desarrollo en el que podemos decir por qué pasan las cosas o en el que podemos predecir exactamente qué es lo que va a pasar. Digo, porque uno de los filósofos también mencionaba que todos estamos ya predestinados. O sea, que yo nazco y cuando yo nazco yo ya tengo escrito todo lo que va a pasar. Entonces, es el destino, es Dios, es la vida, son las leyes de la física. ¿Qué es? Entonces, creo yo que sí, o sea, al final de cuentas no hemos llegado a este punto de entendimiento. Y no se podía acabar este video sin que yo mencionara a Stephen Hawking, porque bueno, es que yo amo a Stephen Hawking. Los que me conocen saben. Y bueno, Stephen Hawking en su libro La teoría del todo, incluso en sus últimas obras antes de que él falleciera, estipulaba que realmente Dios es algo en lo que todos creemos, pero ¿qué tan real es? ¿O cuál es la verdadera, pues no sé, cuál es la verdadera acción de Dios en el papel de la creación del universo, por ejemplo? De hecho, justamente aquí, y hasta lo tengo anotado, justamente hubo una vez que le hicieron una entrevista y le preguntaron que, bueno, no le preguntaron, le comentaron que uno no puede probar que Dios no existe. Es decir, que no hay forma de probar que Dios no existe, entonces ¿cómo podemos argumentar que no existe? O sea, ¿cómo podemos argumentar que no existe si no hay forma de probarlo? Y él decía, es que hasta cierto punto Dios se vuelve innecesario. Hasta cierto punto de sus investigaciones, Dios se vuelve innecesario. Esto lo dijo en La breve historia del tiempo, justamente, que fue una de sus últimas obras, justamente. Pero creo yo que Stephen Hawking tiene razón. A ver, yo no digo que Dios sea innecesario, no tengo una postura tan radical, pero sí creo yo que en la historia de la creación, en la historia de cuando se da lo del Big Bang, cuando se da absolutamente todos estos fenómenos, Dios realmente tiene una aparición bastante misteriosa. Digo yo, ¿en qué momento entra? ¿Qué es Dios? ¿Dios es materia? ¿Dios es algo espiritual? ¿Dios qué es? Entonces finalmente creo yo estoy muy de acuerdo con Stephen Hawking en el sentido de que a lo mejor
antes del Big Bang simplemente no había nada. Antes del Big Bang simplemente no había tiempo, no existía nada. Esa es una de las teorías, obviamente hay 1000 teorías. Está pues obviamente la teoría de cuerdas, la teoría de 1000 teorías que hablan al respecto y que hablan sobre la composición también de nuestro universo. Pero al final de cuentas, digo yo, independientemente de sí, de si no, de lo que sea, es importante que tomemos en cuenta que ni la ciencia ni la religión van a poder explicarlo todo. Y es incluso un despropósito tratar de hacerlo, porque al final de cuentas, aquí estamos y intentar entender todo lo que sucede es importante, pero también es importante comprender que no vamos a lograrlo hacer por completo, por lo menos en este plano o en este momento o en los próximos, en este punto de nuestra vida en el que la ciencia apenas va tomando rumbo, no creo que logremos explicar todos estos cuestionamientos. Sí, y fíjate que me gustó mucho lo que dijiste y es cierto, o sea, la ciencia no tiene por qué estar peleada con la religión. Y ya. Y bueno, ya abordando un poquito más, o sea, en general. Vamos a englobar todo lo que dijimos, nuestras conclusiones. Ándale, sí, nuestras conclusiones. Yo creo que a manera de conclusión puedo decir que Dios es algo que no sé si existe, yo soy agnóstica realmente. Hasta cierto punto yo me consideraba atea, pero en este punto de mi vida me considero agnóstica. Entonces, creo yo que no sé si existe Dios, no sé, no tengo pruebas para decirle, ¿sabes qué? Es que Dios no existe y aquí está y por esto Dios no existe. Pero tampoco tengo pruebas para decir que sí existe. Y creo yo que es importante cuestionarnos. A lo que quiero llegar o con lo que me gustaría finalizar es cuestionense todo. ¿Por qué creo lo que creo? Si estoy yendo a la iglesia religiosamente cada fin de semana, ¿por qué voy? ¿Porque realmente quiero ir? ¿Porque me nace ir? ¿O porque es lo que creo que tengo que hacer? ¿O porque creo que tengo que ir? Y si se van a acercar a la religión, que creo yo que es un ámbito importante, la espiritualidad, como ya lo mencioné, como me la pasé diciendo todo el video, creo yo que es importante que se cuestionen ¿por qué? Siempre, solamente quédense con eso. ¿Por qué? ¿Por qué la religión? ¿Por qué Dios? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué? No, pues Aureli me robó todas las palabras. Pero creo que también me parece importante, además de cuestionarse, jamás irse a los extremos, ¿no? Creo que siempre es importante, y creo que van de la mano el cuestionarse y no irse a los extremos. Y pensar en tal vez, ok, creo en Dios, pero también creo que la ciencia, esto y esto, porque es a lo mismo que vamos, ¿no? La religión no tiene por qué estar peleada con la ciencia y no hay por qué ser tan extremistas y elegir entre una postura y elegir entre la otra. Entonces, no es necesario que sean extremistas, no es necesario que se pongan en un polo o en el otro. Y ahora sí que cuestionense, lean, infórmense, así como nosotros estamos haciendo, que queremos escucharlos a ustedes, que queremos leerlos, porque genuinamente nos interesa saber qué opinan otras personas. Hagan lo mismo, hablen con personas, pero obviamente todo desde el respeto. Siempre me parece eso muy importante cuando vas a platicar de estos temas que son delicados, la verdad. Me parece importante hacerlo todo desde el respeto. Y ahora sí que yo creo que en conclusión, cuestiónense y no sean extremistas. Básicamente, okay. Me sentí así de que anden con cuidado. Váyanse por la sombrita. Sí, pero básicamente es eso, chicos. Yo creo que es importante que se lo cuestionen, que todo lo piensen y pues también siempre desde el respeto, siempre tomando en cuenta que hay 1000 posturas, de que pues muchas ideas, muchas opiniones encontradas, entonces siempre cuestionense, pero desde el respeto. Y sobre todo, intenten acercarse a algo que les mantenga sentir seguros, algo que los mantenga, pues no sé, sanos, emocional, físicamente, y nunca se expongan, en el sentido de que nunca expongan su salud mental ni su salud física por ninguna religión, ¿de acuerdo? Y pues yo creo que eso es todo. ¡Terminamos! Después de sabe cuántos intentos. Bueno. Oigan, pues espero que les haya gustado. Ay. Esperamos que les haya gustado. Síganos para más. Yo creo que me gustó mucho esto. Sí, yo creo que deberíamos hacer más, ¿no? Sí, igual okay. comenten si quieren que hagamos más de estos videos. A lo mejor podemos hacer, no sé, otros temas. Hasta lo podríamos hacer como en formato de podcast o algo así. Sí. No sé, Doreli e Ingrid en temas controversiales. Sí, pero igual si les gustaría saber un poquito más al respecto o a lo mejor conocer un poquito más, también yo creo que aquí les podemos dejar la bibliografía
Y podemos, no sé, dejarles ahí para que lean un poquito más si les interesa. Y si no, pues de todas formas, síganos porque seguramente vamos a subir más de estas cosas. Ya se Oigan, subimos cosas muy chidas, así que síganos. Y bueno, ¿cuáles son tus redes sociales? No me la sé. Ingrid-M2005, creo. Algo así. Ok, va que va. Pues entonces, cuídense mucho, los queremos y... ¿Y qué iba a decir? Véanse por la sombrita. No iba a decir eso. Pero también. Cuídense mucho y gracias Bye. si llegaron hasta este punto del video. Si llegaron hasta este punto del video, coméntenlo y pues para saber que les gustó. Espera. Si llegaron a este punto del video, comenten aquí no, aquí sí. Ok, aquí no, aquí sí. Aquí no, ¿entienden? Espero Aquí que no. hayan entendido después de ver todo el video. Ok, bueno, pues